Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a dar la continuación al avivamiento para Venezuela y las naciones. Estamos estudiando la lección número 4, es acerca del arrepentimiento, y hoy vamos a hablar del día número 4, ¿ok? Entonces, antes de continuar, hacemos nuestra pequeña oración, invocando a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos las gracias primeramente, Padre, por permitirnos estar una vez más aquí reunidos, aprendiendo de tu palabra. Es acerca del arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos que seas tú hablando a través de mí, Padre. Que envíes al Espíritu Santo, Padre, para que nos pueda orientar y poder entender cuáles son tus estatutos, Padre. Quisiéramos, Padre, que nos asistieras y nos ayudaras y nos dieras poder de convicción de pecado para poder arrepentirnos sinceramente, Padre, de corazón. Te pedimos también por todas las personas que hoy se unen a este avivamiento, Padre, para que puedan sentir la necesidad de buscarte y de arrepentirse genuinamente de su pecado. Padre, te pedimos que nos des la fuerza, la capacidad, el entendimiento y la sabiduría del cielo, Padre, para poder arrepentirnos de una forma genuina y rendirnos, Padre, a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En la última clase, ¿verdad? Definimos el arrepentimiento como un gran pesar por el pecado, el compromiso de abandonarlo y andar en obediencia. También hablamos de por qué si yo confieso mi pecado y siento un dolor muy inmenso, al confesarlo, por qué no tengo victoria, o sea, por qué vuelvo a recurrir al pecado. Dijimos entonces que una de las causas del por qué nos pasa eso es porque no hemos rendido ese pecado a Dios, ¿ok? Eso significa que no nos hemos arrepentido genuinamente, no hemos quebrantado nuestro corazón en demostración a que no lo queremos volver a hacer. Entonces, en lecciones pasadas, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la confesión. La confesión significa que estamos de acuerdo con Dios en eso que estamos haciendo que no está bien, ¿ok? Significa que estamos reconociendo que estamos pecando y de hecho estamos quebrantando nuestro corazón con respecto a ese pecado, pero no significa que lo estemos abandonando. Significa que lo estamos reconociendo, pero posiblemente continuamos haciendo ese pecado. El arrepentimiento, a diferencia de la confesión, es reconocerlo, pero es abandonarlo. Entonces, la razón principal por la que hay mucha confesión sin el menor cambio es solo una: que no hay un arrepentimiento genuino debido a que no lo hemos rendido a Dios. ¿Ok? Dice, solo al renunciar al pecado puede haber un cambio. La clave del arrepentimiento genuino es deshacerse de lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas. La razón para no hacerlo es sencillamente una: que no queremos entregar ese pecado, sino que queremos continuar haciéndolo. ¿Ok? El llamamiento al arrepentimiento es en sí el llamamiento a la salvación. Vamos a buscar en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 49. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos Lucas capítulo 24, versículo 45 y dice:
Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras y les dijo: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Entonces ahora vamos a leer Lucas 24, ¿verdad? Desde el 45 hasta el 49 de esta Biblia. Entonces dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí vemos que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y aquí en esta Biblia vemos que dice conversión y el perdón de los pecados. ¿Okay? Aquí dicen el arrepentimiento y aquí dicen la conversión. ¿Okay? Entonces seguimos viendo cómo lo usan como sinónimo. O sea, arrepentirse es sinónimo de convertirse, y convertirse es cambiar de dirección, hacer lo contrario a lo que veníamos haciendo. ¿Ok? Aquí en Lucas capítulo 25, versículo 32, dice, Jesús dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. ¿Ok? Si lo leemos en esta Biblia, Lucas capítulo 25, versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos cómo en las dos versiones, tanto en la católica como en la cristiana evangélica, llaman tanto al arrepentimiento como a la conversión. O sea que convertirse es un sinónimo de arrepentirse. ¿En qué? Convertirse en la nueva vida, en una vida que agrade a Dios. ¿Ok? Entonces, si recordamos en la historias del hijo pródigo, ¿verdad? Ya nosotros estuvimos hablando de eso. Es un hijo, el hijo menor de una familia de dinero, que decide pedirle a su padre toda su herencia para irla a disfrutar en vida. Eso lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Entonces este hijo se fue a disfrutar de su herencia en vida, y al verse que perdió toda su fortuna, se vio en la necesidad de ir a apacentar cerdos en una hacienda como medio de trabajo. Y en ese momento su necesidad era tan grande que se vio, deseó llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Wow! Es en este momento que Dios capta su atención, y volviendo en sí se puso a pensar en su realidad. ¿Ok? Aquí entra la mente. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí en el versículo 20 dice: se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a su criado: traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. ¿Ok? Entonces, este es en el momento, en el versículo 20, es en el momento, ¿verdad?, donde Dios capta su atención, y además de captar su atención, hace que en realidad lo haga. Porque él había dicho: voy a ir a casa de mi padre. O sea, pero si él no lo hace, si él solamente lo dice y no lo hace, ningún cambio va a haber en su vida. Es en el momento que él toma acción, ¿verdad?, y arranca hacia la casa de su padre. Es en ese momento que su vida gira en dirección contraria a lo que venía haciendo. ¿Ok? Dice: en la actualidad muchos vivimos espiritualmente en una pocilga, vivimos en pecado y nos alejamos cada día más de él. Y no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que estamos en pecado hasta que tocamos fondo. Cuando perdemos todo, es que nosotros nos damos cuenta de lo que se ha convertido en nuestra vida espiritual. Y a veces Dios permite que nosotros toquemos fondo para de esa manera captar nuestra atención. Y si tocar fondo, ¿verdad?, se traduce en que Dios capte nuestra atención, entonces tocar fondo va a ser para la gloria de Dios, porque es en ese momento donde nosotros vamos a realizarnos, ¿verdad?, y hacer algo contrario a lo que venimos haciendo. Entonces, nosotros podemos confesar todo esto, pero nuestra vida no cambiará hasta que Dios decida cambiarla. Pero en ese momento que Dios decide cambiarla, señores, nosotros no podemos darnos el lujo de que, ay no, ahorita no. No, es en ese momento que Dios nos está mostrando su gracia. Si en el peor momento de nuestras vidas, donde estamos tocando fondo, es donde nosotros nos dimos cuenta de lo mal que estábamos, y en ese mismo momento decidimos tomar una decisión contraria, señores, eso es la misericordia de Dios mostrándonos en la condición en la que nos encontramos para que hagamos algo diferente a lo que venimos haciendo. Entonces dice: solo Dios cambia el espíritu y el arrepentimiento es cambio de vida. ¿Okay? No podemos pensar que estamos arrepentidos si no estamos haciendo algo en nuestro exterior que demuestre al mundo nuestro cambio de vida, nuestro cambio de dirección. El cambio surge al actuar con genuina confesión y arrepentimiento, o sea, duelo genuino por pecar, y no solo la disposición de hacerlo, sino permitir que Dios nos transforme, que abandonemos nuestro pecado y cambiemos de rumbo. Entonces, esto a mí me lleva a pensar, ¿verdad?, que muchas veces nosotros estamos predicando el mensaje de salvación a los que estamos transmitiendo el evangelio, ¿verdad? Y quizás leemos Romano y dice que si te arrepientes y que si confiesas al Señor como tu Salvador y si lo haces de corazón, serás salvo. Pero realmente estamos haciendo un cambio en nuestras vidas que nos lleve a pensar que desde ese momento estamos siendo salvos. Eso implica que algo debe ocurrir en mi exterior para yo poder demostrar que soy salvo. ¿Ok? El genuino arrepentimiento consiste en un cambio en mi conducta, en mi carácter y en mi relación con Dios. Entonces, hasta aquí estamos viendo que el único mensaje de Cristo, ¿verdad?, en esta venida a la tierra fue llamarnos al arrepentimiento para salvación. ¿Okay? Y la única forma de demostrar que estamos arrepentidos, sincera y genuinamente, es convirtiéndonos y volviéndonos hacia Él. ¿Cómo? Demostrándolo a través de un cambio de vida,
de la muerte de la vieja persona y el nacimiento de la nueva persona en Cristo. Ok, entonces continuamos con el libro de En Busca de Dios, día 4. Dice, Encuentro con la verdad, respuesta al llamado de Dios. Dice, el llamado de Dios al arrepentimiento puede que no sea una experiencia fácil ni placentera. Algunas veces Él usa nuestra propia conciencia para convencernos. Otras veces puede dejar que nos descubran. Él incluso puede enviar a uno de sus servidores a que nos reprenda. Independientemente de cómo Dios trate con nuestro pecado, es importante que entendamos tres cosas. Primero, el simple hecho de que Dios revele el pecado en nuestras vidas y nos apremie a arrepentirnos es una prueba de su gran amor, misericordia y bondad. Segundo, el mejor momento para responder a Dios es el momento en que nos da convicción. Mientras más nos tardemos, más resistencias hagamos a su espíritu, más difícil se hará el humillarnos y el arrepentirnos. Y 3. Dios nunca nos pide que hagamos algo para lo cual no nos haya dado la gracia primero para hacerlo. En términos de arrepentimiento, esto significa que independientemente de lo fuerte que sea nuestra dependencia del pecado o el tiempo que hayamos estado involucrados con él, por su gracia Dios nos puede librar. Dice, véase 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No, estamos aquí en la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y dice, ninguna prueba han tenido que sobrepase lo soportable. Y pueden confiar en que Dios no permitirá que sean puestos a prueba por encima de sus fuerzas. Al contrario, con la prueba recibirás fuerza suficiente para superarla. ¡Wow! En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, 2 Corintios 12, versículo 9, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone en manifiesto en la debilidad. Gustosamente, pues, seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustia, porque cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Dice, para poder mantener un estilo de vida de arrepentimiento, debemos mantener nuestro corazón en postura de humildad. Los corazones orgullosos no responden bien a Dios. Una verdad que se demuestra en la vida del rey Uzías. Dice, lee el pasaje a continuación y luego contesta las preguntas que siguen. Este rey Uzías, ¿verdad? Explica que el rey Uzías hizo lo recto delante de Dios. Quien tenía entendimiento por medio de las visiones de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes más. Se opusieron al rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal de el santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes y en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí tenía lepra en la frente. Y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también
Él mismo se apresuró al salir porque el Señor lo había herido. ¿Ok? Entonces la pregunta dice, Dios prosperó a Uzías porque buscaba al Señor. ¿Qué cambios ocurrieron que causaron que Uzías fuera infiel a Dios? Yo puse, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo orgulloso, que obró corruptamente y fue infiel al Señor. La pregunta 17 dice, mientras estaba en medio del pecado, a Uzías le fue dada la oportunidad para arrepentirse. ¿Cómo Dios llamó la atención de Uzías al arrepentimiento? Yo puse por medio de los sacerdotes que le llamaron la atención. En la pregunta 18 dice, ¿cómo respondió Uzías cuando fue confrontado con la verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se llenó de ira y la lepra le brotó en la frente. Dice, el arrepentimiento endereza nuestro corazón como si enderezáramos un barco que se haya virado. El propósito del arrepentimiento no es hacernos sentir mejor con nosotros mismos, sino restaurar nuestra relación con Dios de forma tal que nuestra vida pueda darle gloria a Él nuevamente y podamos ser usados para sus propósitos. De eso se trata el avivamiento personal. ¡Wow! Entonces, aquí nos está demostrando que la función del arrepentimiento no es hacernos sentir mejor a nosotros mismos, decir, yo cambié, no, sino que el propósito del arrepentimiento es restaurar nuestra relación con Dios de forma tal que Él pueda usarnos, ¿ok? Para su gloria. Entonces, ¿qué es una persona arrepentida? Considera las siguientes afirmaciones que describen algunas de las formas en que una persona sensible a la obra de Dios de dar convicción debería responder. Un arrepentido renueva su mente con la verdad de la Escritura constantemente. Es consciente de que la batalla de la tentación es primero en la mente y de que el proceso de arrepentimiento comienza allí también. Entonces, el verdadero amor a Dios busca agradar a Dios. ¿Ok? Es en el momento en donde nosotros sentimos la tentación que comienza en nuestra mente, que nosotros debemos reflexionar y así sea que nuestra carne nos diga lo contrario, nosotros debemos de crucificar nuestra carne con tal y agradar a Dios. ¿Ok? Dice, un arrepentido responde a Dios inmediatamente a la primera señal de conversión. Por último, para terminar, dice que un arrepentido acepta fielmente la disciplina de Dios, puesto que se da cuenta de que el pecado tiene consecuencias. Acepta la disciplina de Dios como un acto de amor y como un recordatorio la próxima vez que enfrenta la tentación. ¿Ok? Entonces, el hecho de ser un arrepentido te hace ver el llamado de atención de Dios como un acto de amor de Él y no como un castigo. Es como la manera que Dios te está demostrando que te ama y que estás a tiempo de corregir tu pecado. Dice, note los verbos utilizados en la descripción de arriba y cuál es nuestra parte en el arrepentimiento. Yo subrayé aquí los verbos que tenía cada frase de arrepentimiento. Y dice, un arrepentido renueva su mente, ¿verdad? Un arrepentido es consciente. Un arrepentido responde a Dios. Un arrepentido admite su pecado. Un arrepentido obedece a Dios. Un arrepentido sigue a Dios. Un arrepentido acepta fielmente la disciplina de Dios. ¿Ok? Con base en esta descripción puedes definirte como un verdadero arrepentido. ¿Por qué sí o por qué no? Escribe una corta oración pidiendo a Dios que te dé un corazón arrepentido. ¿Ok? Debemos hacer eso, una oración en donde le pidamos a Dios
que nos dé un corazón arrepentido. Debemos de recordar que es un corazón humilde el que demuestra un verdadero arrepentimiento. Nosotros no podemos ir hacia Dios arrepentidos con un corazón orgulloso. Creo que en este punto, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta que tanto la humildad como la honestidad y el arrepentimiento son cosas totalmente espirituales que se comienzan en nuestro interior, pero se manifiestan en nuestro exterior. Entonces, nosotros no podemos decir que somos arrepentidos o que estamos arrepentidos si no lo demostramos en nuestro exterior. Entonces, haciendo un análisis de todas estas cosas que aprendimos hoy, nosotros nos vamos a dar cuenta de la condición en la que estamos y si realmente nos hemos arrepentido de corazón, ya que esto es un llamamiento a la salvación. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la tarea que va a quedar para que, según todo esto que vimos, podamos definir si realmente soy un arrepentido, si soy salva, y escribe una oración a Dios pidiendo que te dé un corazón arrepentido, ¿ok? Entonces, sin nada más que hacer referencia, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Y continuamos en la próxima clase con el día número 5. Entonces nos despedimos dando gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, gracias. Gracias una vez más por permitirnos aprender más de tu palabra. Por revelarnos, Padre, lo que significa ser un verdadero arrepentido, Padre. Cómo afecta esto en nuestras vidas. ¿Cuáles son las consecuencias, Padre, de confundir un arrepentimiento genuino? ¿Y cuáles son las bendiciones, Padre, de arrepentirnos genuinamente? Te damos gracias, Padre Celestial, por todas las personas que hoy quieren confesar, Padre, ante ti su arrepentimiento y quieren volver su vida hacia ti. Te damos gracias, Padre, por todas esas personas que están tomando la decisión de convertirse, Padre, y volver hacia ti. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de todo, tú nos demuestras tu amor y nos hace ver cada día que te importamos, Padre, y que esperas por nosotros. Te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que nos guíe hacia el verdadero arrepentimiento, que nos guíe a confesar todo lo que te hemos fallado, todo lo que te hemos faltado, y que nos ayudes a convertirnos, Padre, para tener una vida victoriosa en Cristo, para poder representarte, Padre, como verdaderos cristianos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bye, bendiciones, los amo. Chao.